Amados hermanos, paz a vosotros. Es una bendición poder saludarles, al menos por este medio. Sean bienvenidos a este día de reposo. Los invito a que juntos nos regocijemos en nuestro Dios. Y vamos a iniciar con este culto, hermanos, pero sin antes los invito a que ahí desde casita nos inclinemos en nuestros rostros. Vamos a dirigirnos en nuestro Dios. Pero sin antes, dice la palabra de nuestro Dios en primera de Tesalonicenses 5:16. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para con ustedes en Cristo Jesús. Y así lo vamos a hacer. Oremos, hermanos. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, primeramente agradecemos por la vida que tú nos das, por la salud, Padre, que nos has dado, Señor, por el resguardo que tú has tenido con cada uno de nosotros, Señor. En esta hora, Padre, queremos elevarte unos cánticos, Señor, esperando que sean como un olor grato ante ti, que lleguen como un perfume grato ante tu trono, Señor. Permítenos entrar en tu presencia, permítenos gozarnos, Señor, a través de estos cantos. Permítenos, Padre, que tú seas quien recibe y tú también te goces, Señor, juntamente con tu iglesia, Señor. Queremos depositarte este momento, Padre, y agradeciéndote por la semana que nos has permitido tener, porque sin duda, Señor, has sido un Padre de misericordia, Señor, que tu palabra dice que día con día renuevas tu misericordia, Señor. Agradecemos por tanto amor, Padre. Gracias, Señor, y depositamos estos cantos, Señor, y este momento esperando que tú los recibas y tú bendigas también a mis hermanos que se encuentran del otro lado de la pantalla, Señor, que también se encuentran gozando de este día, Padre, recibiéndolo, Señor. Muchísimas gracias, Padre, y dejamos este momento en tus preciosas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, yo los invito a que juntos nos gocemos en nuestro Dios y que podamos decirle a Él que Él es digno de toda gloria, que su nombre debemos de exaltar, porque dice que Dios es poderoso, por siempre es digno de proclamarle. Y la parte del coro de este estribillo dice: porque eres digno del honor, digno de adoración. Y vamos a hacerlo a través del siguiente canto. Tu nombre, oh Dios. Proclamaré mi alabanza.
Amén, hermanos, que eso deseemos, adorar siempre el nombre de nuestro Dios en todo momento, en cualquier circunstancia. Y vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios, hermanos, pero sin antes vamos a seguir cantando algunos estribillos, algunos cantos que hablan de ese amor que debemos de tener. Yo no sé, hermanos, si en estos momentos de la pandemia, yo espero que podamos seguir anhelando y buscando el nombre de nuestro Dios, el hecho de que nosotros no vengamos a la iglesia presencialmente, podamos desde casa seguirle buscando en oración, seguirle adorando. No es un impedimento. Recordemos que la iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia somos nosotros. Y donde quiera que estemos debemos de seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Seguir buscándole día con día, aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de que esta pandemia no nos permita el poder estar juntos, el poder venir. Pero que no sea un motivo, hermanos, para dejar de buscarle. Y tal vez hay ciertas cosas, ciertas situaciones de nuestra vida que debemos de mejorar, que debemos de decir que el Señor nos renueve. Y vamos a decirlo a través del siguiente himno, el siguiente estribillo, renuévame. Porque hay cosas que no sabemos, que no son buenas para que impiden esa comunión. Y vamos a decirlo a través del siguiente estribillo. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Que todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí
hermanos. Siempre vivamos en esa voluntad de nuestro Dios. Y los invito a que juntos vamos a orar para poder recibir la palabra de nuestro Dios, que está a cargo de nuestro pastor, la escuela sabática, nuestro ministro Tomás Romero Alameda. Los invito a que oremos, hermanos. Amado Padre, te agradecemos porque nos permites el poder elevarte estos cantos, Señor, nos permites el poder cantarte a ti, Padre. Queremos que tú seas quien gobierne nuestra vida, Señor. Que tú seas quien sea nuestra guía, Señor. Agradecemos por tu infinito amor, Señor, porque nos permites todavía hasta estos momentos estar aquí, poder dirigirnos hacia ti, Señor. Padre, en este momento queremos que tú dispongas nuestros oídos, dispongas nuestro corazón, Señor, para escucharte a ti, Padre. Que estas palabras redargullan en nuestras vidas, Señor, que no solo sea un momento, Padre, sino que sea una palabra vivificante, Señor. Depositamos en ti este momento y depositamos en ti a nuestro pastor, quien va a darnos esta escuela sabática. Úsalo como un instrumento, Señor. Úsalo, Padre, como tu siervo que es, Padre. Tú has de hablarnos a través de él, Señor, y así va a ser. Gracias, Señor, te damos y dejamos este momento esperando que tú hables, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, recibimos a nuestro pastor, quien va a ser quien nos guíe en esta escuela sabática, en este estudio. Así como estamos, lo recibimos. Pues a vosotros, amados hermanos, es un gusto saludarles nuevamente en esta mañana de día de reposo, y nos hemos congregado para estudiar, hermanos, una lección más para nuestras vidas, y esta lección tiene que ver con la educación y especialmente enfocado para la misión. Entonces vamos a considerar esta parte, hermanos, que es muy importante para nuestra formación. Y dice el título, hermanos, Educando para la Misión. Los textos bases es Deuteronomio 6, 4 al 7 y Efesios 4, 12 al 13. En esta parte, mis amados hermanos, tenemos como énfasis el preparar. Y en dos aspectos, mis amados hermanos: preparar uno desde la casa y preparar desde la iglesia. Y dice el texto base en la Nueva Traducción Viviente: ellos tienen la responsabilidad de trabajar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Y el objetivo: examinar la importancia de la educación cristiana en la iglesia local, con el fin de desarrollar el ministerio de todos los creyentes, propiciando la participación de la Grey en el trabajo de la misión. Entonces es primero la responsabilidad, mis amados hermanos, que tenemos ambos, tanto desde la casa como también la responsabilidad que tenemos desde aquí para educar al pueblo, y especialmente, hermanos, no hay otra misión que cumplir más que la misión de proclamar el Evangelio. En el objetivo, pues ya vimos, hermanos, esa importancia de que debemos de educar. En la introducción haré solamente algunas precisiones, y se nos dice, hermanos, que cuando no nos adaptamos a los cambios, la iglesia sufre sus propias crisis que indudablemente le van a afectar en el futuro, a corto, mediano y largo plazo. Y entonces hay algunas cosas que se manifiestan de manera silenciosa, y podríamos decir así, hermanos,
similar a las enfermedades que se van manifestando en el cuerpo de la persona o se van pues desarrollando de manera silenciosa hasta que finalmente pues surgen y manifiestan el tremendo daño que han ocasionado dentro del cuerpo. Y también cuando la iglesia entra en una crisis, también encontramos ciertos aspectos, mis amados hermanos, que nos denotan que algo está pasando en el cuerpo de Cristo. Por ejemplo, se nos menciona que una es la menor asistencia a los cultos, el interés ya no es el mismo, la infidelidad en la mayordomía, ya no queremos, hermanos, aportar para la obra, ya no queremos dedicar nuestro tiempo incluso también para la misión. Y también el descuido espiritual, ya algo así como que se hace una especie de mezcla entre lo santo y lo profano, y ya no hay un razonamiento de las cosas, ya no se piensan, ya se piensa que todas las cosas están igual, no hay por qué obedecer a Dios, o sencillamente empezamos a mezclar cosas que indudablemente afectarán nuestra vida. Y en esta parte, hermanos, también podemos ver el cuarto punto es incidiendo directamente en un retraimiento en los problemas que presenta la sociedad. Ese es otro aspecto importante, hermanos, a considerar, porque indudablemente eso nos afecta. Cuando la sociedad nos empieza a jalar en su manera de pensar y en su manera de ver las cosas, y cuando la iglesia ya no ve la trascendencia de la afectación, entonces la iglesia está en problemas y está en crisis. Y nosotros necesitamos pues pensarle también en este aspecto. El siguiente es necesario, hermanos, como consejo, es necesario educar a la iglesia para el cumplimiento de la misión. Y esto significa equiparla. Y también el programa formal de educación cristiana ofrece la oportunidad del crecimiento para ancianos, adultos, jóvenes, adolescentes y niños. La presencia permanente de Jesús en sus discípulos tenía la justificación de la enseñanza permanente e intensa para lograr en ellos el involucramiento de sus seguidores, quienes habrían de continuar la misión, según Mateo 28, 18 al 20, cuando el Señor les da una misión, y la comisión, hermanos, es que ellos deben ir y predicar el Evangelio. Un aspecto, hermanos, importante que la iglesia actual podríamos decir que hemos olvidado, porque en lugar de ser la gran comisión, ha sido la gran omisión, porque hemos omitido nuestras vidas. Ya no utilizamos nuestros labios, nuestra boca para hablar de la palabra a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros vecinos, porque la iglesia, digámoslo así, hermanos, estamos en una crisis en este aspecto. Y entonces hoy en esta lección hemos de meditar algunos aspectos del por qué está ocurriendo estas cosas. Y para esto nos vamos al análisis, y en el análisis, hermanos, en el número 1, dice educar a las nuevas generaciones. Y yo remarco aquí, hermanos, de acuerdo al texto que vamos a ver, o los textos que vamos a ver, tiene que ver con la responsabilidad, hermanos, desde la casa. Desde la casa, hermanos, en el seno de nuestro hogar tenemos la responsabilidad de transmitir los valores, porque la Biblia nos habla de los beneficios cuando transmitimos la enseñanza y cuando educamos, pero también nos habla de las consecuencias, y debemos tomar en serio todo esto, hermanos, porque esto le va a afectar a nuestra descendencia, le va a afectar a nuestra familia, y vamos a ir viendo de qué manera. Entonces, por ejemplo, en el libro del Deuteronomio, hermanos, en su capítulo 6, 4, donde está el gran Shema, el gran oye, existe, hermanos, una exhortación para el pueblo de Dios, hermanos, para el pueblo de Israel, que no debería de olvidar, para asegurar que se transmitiera la fe cristiana o la fe del pueblo a la descendencia.
y una cosa tenía que hacer el pueblo de Dios, y se nos dice el verso 4, y les pido que me acompañen a leer, y dice el texto de la siguiente manera, del verso 4 hasta el verso 7. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí se habla, hermanos, de que el pueblo de Dios tiene un solo Dios. No somos politeístas, porque entonces nuestra lealtad se dividiría. Nosotros solamente tenemos uno y ese es Dios. Y ahora dice el texto, amarás a Jehová tu Dios. Principio número 1. El responsable de amar a Dios somos nosotros los padres. Primer lugar, debemos amar a nuestro Dios. Y también se nos dice que debemos amarle con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Esto indudablemente, hermanos, involucra todo el ser del ser humano. Cuando diría Pablo, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, las cuales son de Dios. Es decir, todo nuestro ser debe estar rendido a los pies de nuestro Señor. Y si esto es así, entonces, si asumimos que nuestro Dios es nuestro Padre y Él es el que le debemos nuestra lealtad, entonces también se nos dice en el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Noten, hermanos, la palabra. Y el texto que sigue dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, qué importante es, mis amados hermanos, la repetición. El no cansarnos de decirle a nuestros hijos, cuando vemos que nuestros hijos están descuidando ese aspecto de la fe, porque como padres nos damos cuenta realmente de lo que está ocurriendo en la vida de nuestros hijos. Y como padres tenemos la responsabilidad de estarles repitiendo todo esto, hermanos. Se nos dice aquí que para Israel las generaciones que habrían de venir necesitarían nutrirse con las poderosas memorias históricas de lo acontecido en el pasado. Y en el pasado ellos tenían mucha historia, porque la historia del pueblo de Israel era una historia sagrada. ¿Por qué? Porque se describe desde el llamamiento de Abraham, hermanos, y después se describe cómo Dios los sacó de Egipto, cómo los llevó a atravesar el mar, hermanos, donde ahí peligraba la vida de ellos, pero Dios de una manera portentosa y maravillosa los trasladó del otro lado en seco, hermanos, partiendo el mar. Y esta era una acción poderosa de Dios que no se debería de olvidar las generaciones futuras. ¿Y quiénes son los responsables de transmitir estas acciones de Dios? Nosotros, los adultos, hacia nuestros hijos. Y en el hogar, hermanos, en la casa empieza la educación. Hay una anécdota, hermanos, que quisiera decirles. Hace algún tiempo le preguntaba a un niño, oye, ¿te gustaría ir a la iglesia? Porque sus padres dejaron de asistir a la iglesia, y ese niño pues se ha creado en un ambiente donde no se le ha enseñado a seguir al Señor, y la respuesta inmediata del niño, sin dudarlo, fue: no me gusta ir. E indudablemente, hermanos, esa respuesta debería hacernos que pensar, hermanos, porque no puede ser que estemos afectando, hermanos, espiritualmente a nuestros hijos al no transmitirles. Y el pueblo de Israel entonces tendría que transmitirle al pueblo, a sus hijos, a sus generaciones, a sus descendientes, para que no se olvidaran de las cosas de Dios. También se nos dice en la palabra que por ello los hechos de salvación y la forma de vida como pueblo de Dios pasó al formato oral, al escrito, para preservar y transmitir el conocimiento, la adoración y obediencia de nuestro Dios. Entonces, primero fue oral, es el de repetir, pero después, hermanos, fue necesario el dejarlo plasmado con palabras, y hoy tenemos, hermanos, la palabra de Dios, que para nosotros actualmente es desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nuestra guía y nuestro libro, hermanos,
base para nuestra vida cristiana. Pero también, hermanos, en el punto número 2 dice, hermanos, que ¿cuál es el peligro de no educar a las nuevas generaciones? Y esto lo podemos contemplar en el libro de Jueces. Y doy una breve reseña, hermanos, del libro de los Jueces. En este libro comprende el periodo entre la muerte de Josué y los reyes de Israel, tras la conquista de parte de la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Aún quedaba mucha tierra por tomar, aún quedaba mucha tierra por conquistar. Los israelitas continuaron por un tiempo con sus campañas militares, pero dejaron con vida a muchos de los habitantes idólatras de esas tierras. En contra del mandato de Dios, cuando Josué y sus generaciones murieron, la generación siguiente fue que no había visto las obras portentosas de Dios, comenzó a apartarse de Él, comenzaron a servir a otros dioses de los habitantes de esa tierra, o de esas tierras, y se mezclaron con ellos y participaron en sus prácticas. Y en este libro vemos los diversos ciclos en que el pueblo de Dios se aparta de Él. El juicio del Señor indudablemente llega hacia ellos, el arrepentimiento del pueblo y después la liberación a través de los jueces o gobernantes en ese tiempo, enviados por Dios. También incluye historias como la de Sansón, Dalila, la del vellón, ustedes se han de acordar de Gedeón, y las de Débora y Jael. Bueno, son muchos jueces en esa época, pero algo les caracterizó, hermanos, esa generación, mis amados hermanos. Se nos dice en el verso 10 del capítulo 2, dice de la siguiente manera: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra. Ahí es donde estamos viendo, hermanos, los mayores, los adultos, los padres, los que entraron a la tierra prometida, fallaron en la educación. Y ahora los vemos, hermanos, que esa generación ya murió, hermanos, está muriendo, ya murieron. Y ahora ocurre lo que tendría que ocurrir cuando los padres dejamos de educar desde la casa. Dice el texto: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Entonces, hermanos, dice que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Bueno, se empezaron a desviar, se empezaron a perder, porque el riesgo es justamente esa. La fe cristiana se puede diluir cuando los padres dejamos de educar a nuestros hijos en el camino del Señor. Esta generación, hermanos, está a punto de perderse, está ya, pues sí, a punto de perderse, por lo que nosotros podríamos decir, hermanos, que no podemos dejar y no nos debemos dar esa libertad, si es que así se puede llamar, de dejar de hablarle a nuestros hijos. Hoy los valores más que nada se tienen que transmitir la fe y educar a las nuevas generaciones desde la casa es importante y primaria, hermanos. Entonces la pregunta es: ¿será un peligro también para la iglesia si se levanta una generación que no conozca a Dios? Y la respuesta es sí, hermanos, es afirmativa. Algo sorprendente, hermanos, que puedo decirles es que allá en Europa, donde sucedió la reforma, hermanos, con Lutero y los demás, esos templos en aquellos tiempos se llenaban. Esos templos tenían mucha audiencia, llegaban muchos filigreses, participaban de la palabra de Dios en aquellos tiempos. Pero el materialismo empezó a abarcar y todas las filosofías que existen en el mundo empezó a dañar a la iglesia, y actualmente la información que tenemos es que esas iglesias, que sirvió como una escuela para educar a los hermanos y a las familias, actualmente son centros de vicio. Eso lastima, hermanos, porque era un lugar sagrado donde se debería transmitir la palabra de Dios. Pero actualmente, hermanos, esos son lugares de centros de vicio, de antros, donde la gente se ha ido hacia ese rumbo
porque fracasaron los padres en no educar. Y nosotros, hermanos, podríamos ir también aquí en la realidad de nuestro país. En nuestro país hay iglesias que es de puros ancianos. Muy pocos adultos, jóvenes hay. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si es puro adulto la iglesia y no hay niños, eso va a significar que cuando ellos dejen de existir, cuando ellos mueran, los templos se van a vaciar. Por eso es la urgencia, hermanos. Por eso es el que la iglesia debe tomar cartas en este asunto, hermanos. Nuestras generaciones, nuestra familia se puede perder, hermanos, si nosotros descuidamos esta educación desde nuestra casa. Preocúpese que cuando su hijo ya no quiere venir a la iglesia, preocúpese, háblele. Cuando su hijo ya no quiere compartir la misma fe, hermanos, entonces ahí está nuestra responsabilidad, porque en el texto que estamos viendo el peligro. Y en la época de los jueces se nos dice que en la versión Dios habla hoy, dice que el pueblo en ese periodo de los jueces hacía cada quien lo que le venía en gana, porque no había temor en el Señor, hermanos. El pueblo dejó de amar al Señor. Y bueno, eso sería en esta primera pregunta, hermanos. Vamos a la siguiente pregunta y quiero que centren su atención en la proyección. Y la pregunta es preparar a los creyentes. Ahora ahí es la responsabilidad. En la casa estamos educando también, y ahora en la iglesia también los que estamos al frente tenemos la responsabilidad de educar, de transmitir los principios de Dios. ¿Y cuál es el fin de la educación, hermanos, cristiana? Bueno, en Efesios 4:12, acompáñenme, hermanos, abran su Biblia y vamos a leer este texto. Y nos dice el apóstol Pablo de la siguiente manera, Efesios 4, verso 12, y dice de la siguiente manera, hermanos. Dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, el llamamiento principal, hermanos, que tenemos nosotros hacia la iglesia es el de preparar. ¿A quiénes? A los santos, en referencia a la iglesia. ¿Para qué, hermanos? Para que cumplan la obra del ministerio. Es decir, hermanos, cada uno de nosotros debemos también preocuparnos en prepararnos, también en estar dispuestos a recibir esta preparación. ¿Para qué, hermanos? Para que cumplamos el ministerio que nos corresponde hacer. Y esto es el de también ser portadores de la palabra. Y ya vimos primero en nuestra casa y luego también hacia la sociedad. Entonces el fin es preparar, es equipar. Y en la siguiente pregunta del número 2, en el numeral 2 dice: cuando se cumple con el llamamiento, las consecuencias son positivas porque se dejan ver. Entonces, cuando nuestros hijos, por ejemplo, se educan en la escuela, cuando reciben la formación de sus materias, pronto vemos el acto progresivo de esa educación. Y entonces en la iglesia también, hermanos, tiene que haber resultados. ¿Y cuáles son los resultados, mis amados hermanos? En que la iglesia crece y madura. Y vamos a ver el verso 13 y dice de la siguiente manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una iglesia, hermanos, madura, es una iglesia que crece. Ese es el fin, hermanos, el resultado de la educación, hermanos, el resultado de la firmeza de la fe, el resultado, hermanos, en que la iglesia empieza a crecer de tal manera que pueden haber situaciones difíciles, críticas, pero la iglesia está firme en su fe porque tiene crecimiento y madura. Y entonces ese es algo, hermanos, que aprendemos de este texto.
dejarnos educar, y al mismo tiempo reflejaremos a beneficio del cuerpo de Cristo, que es nuestra iglesia, que todos vamos a colaborar y vamos a verla crecer y madurar. Y hoy en este tiempo, hermanos, quiero decirles que la sociedad está muy sensible a la palabra de Dios. Actualmente hay algunas personas hasta nos han pedido de irles a hablar de la palabra. Entonces, hermanos, aprovechemos ese momento también, pero primero formémonos y veremos los resultados. El tercer punto es valorar el llamado. El principal llamamiento, hermanos, es la que donde debemos gastar toda nuestra energía. Y esto en referencia, hermanos, en que en Hechos capítulo 6, verso 2, se habla de un asunto, mis amados hermanos, que todos conocemos, y dice así, leemos el verso 6:2 de Hechos. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y aquí, hermanos, la referencia es muy clara. Valoremos el llamado que Dios nos ha hecho. Dios nos ha llamado, hermanos, ya vimos, primero, para prepararnos, dar resultados, y después ahora aquí nos está enseñando que no nos olvidemos de la misión, del propósito principal de nuestro llamado. Y el propósito principal de nuestro llamado es el de compartir nuestra fe a otras personas que tal vez no tienen fe, para ayudarlas a que ellas también tengan fe. Y entonces para esto los discípulos dicen: bueno, estábamos aquí sirviendo las mesas, que eso otros hermanos con ese don lo podrían hacer. Así que ellos finalmente retoman su llamamiento y delegan la responsabilidad a otros para que ellos realmente enfoquen su esfuerzo y toda su atención en la obra del ministerio. Y yo podría decirles, hermanos, la iglesia, ya como un aspecto muy práctico, la iglesia, ¿en qué aspecto hemos fallado? Bueno, tal vez le hemos echado más ganas al trabajo, le invertimos el tiempo a nuestro trabajo material, y eso está bien porque tenemos que comer. Pero también, hermanos, es importante apartar un tiempo para que un amigo, un vecino, se le pueda transmitir la palabra de Dios. Y yo creo que ustedes tienen amistades que no conocen de Dios, o a mínimo que sí conocen, pero no han tomado una decisión. Entonces usted y yo tenemos la responsabilidad de compartirles. En el punto 4, en la pregunta 4 del numeral 4, dice el análisis de nuestra realidad. Si tuviéramos que llevar a la iglesia al médico para una revisión, ¿cuál sería el diagnóstico? Bueno, pues hermanos, yo creo que no podríamos decir, pues haría con su salud óptima con el 100%, porque no es cierto. Porque ya en esto, hermanos, desde la pregunta 1 y ahora en el 2 nos damos cuenta que hay varias cosas que hemos dejado de hacer. Y recuerdo, hermanos, que la iglesia en el pasado, aun cuando no había mucha preparación académica, la iglesia transmitía su fe, y vemos el resultado de la iglesia creció. Y hoy, hermanos, tenemos mayor preparación, tenemos mayor crecimiento en nuestros conocimientos, pero parece que la iglesia ha dejado de transmitir esto, hermanos. Por eso el diagnóstico sería, pues bueno, seamos honestos, del 1 al 10, ¿a dónde caeríamos, hermanos? ¿Cuál sería nuestro diagnóstico como salud, como nuestra propia salud de nuestra propia iglesia? Pues seamos honestos, tal vez algunos dirían un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6, yo no sé. Pero recuerden, el número que usted diga es porque usted está así o estamos así. Entonces, pero miremos, cuando nosotros saquemos este diagnóstico y digamos un número, no pensemos en el hermano, pensemos en nosotros. Pensemos en que nosotros hemos estado muy estáticos, y por lo tanto esa es nuestra responsabilidad. La pregunta 13 nos dice: haciendo la obra del Señor a la manera de ¿quién, hermanos? Dice: a la manera de Jesús, a la manera del Señor Jesús.
Él nos dejó el rumbo, nos dejó marcado el camino de cómo se debe de hacer. Nosotros reconocemos que hemos descuidado este aspecto, pero dice, Jesús tomó en cuenta la individualidad de cada discípulo en la transmisión del mensaje. Entonces, esto es muy importante. Cada discípulo tiene sus propios alcances, cada discípulo, hermanos, acuérdense de los talentos. Uno se le dio uno, el otro se le dio dos, el otro se le dio más, se le dio más, y cada uno, hermanos, dice el texto, de acuerdo a sus capacidades. El Señor no nos pide más allá de lo que no podemos hacer. Se nos pide que hagamos las cosas de acuerdo a nuestra capacidad, y Jesús, eso es lo que va a hacer en la vida de estos discípulos. Uno, Jesús enseñó por medio de un grupo cercano, y esto lo podemos ver, hermanos, en Mateo 3, verso 14, Marcos 3, 14, y la palabra del Señor, hermanos, dice de la siguiente manera. Permítame ubicar mi texto, y dice así el verso 14: y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Entonces, hermanos, aquí dice, ¿cuál fue el propósito del llamamiento de 12? Esos son sus cercanos que él tiene. Es un grupo muy reducido, son 12 personas, pero sin embargo dice que los llamó para que ellos aprendieran y para enviarlos. Y en este caso, hermanos, nosotros, la iglesia, hemos sido llamados justamente con ese propósito. Hemos sido llamados para aprender, pero también hemos sido enviados para cumplir la misión y a predicar la palabra de Dios de acuerdo a nuestras posibilidades, pero hay que hablar, hay que decir. Y dentro del contexto de relaciones también intencionales y sinceras, se nos dice en Proverbios 17, y este texto es importante, dice el 27:17 de la siguiente manera, hermanos. Dice así: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Entonces, hermanos, es importante entender que tenemos que relacionarnos, pero con un propósito, hermanos, y esas relaciones dice aquí que deben ser intencionales, porque nos relacionamos con una intención, y es para forjar el carácter de aquel amigo, de aquella persona, o también en el contexto de la misión, para transmitirle nuestra fe. Entonces, esto es importante. Pablo tenía su discípulo y era Timoteo. Elías también tenía su discípulo, Eliseo también tenía su discípulo, y bueno, hermanos, entonces eso significa que usted y yo podríamos también tener nuestros discípulos, nuestro grupo, hermanos, un grupo cercano a nosotros. ¿Quiénes podrían ser? Les comentaba, pueden ser nuestros amigos, pueden ser nuestros vecinos, pueden ser nuestros compañeros de trabajo, puede ser algún familiar que no conoce el evangelio o que no ha tomado una decisión. Elija, yo diría, hermanos, nada más si nos propusiéramos como iglesia el tomar solamente al año 2 personas y con intención de transmitirles la palabra, estar semana tras semana con ellos, creo yo que van a responder al llamamiento, pero tiene que haber también en nosotros una intención, y tenemos que ser responsables en esto, hermanos. De lo contrario, si no hacemos esto, ¿sabe qué pasa, hermanos, cuando dejamos de hacer misión? Nos volvemos criticones, nada más observamos las cosas que otras personas, otros hermanos no hacen, empezamos a señalar, y nos vuelve así, hermanos, esa actitud. Pero cuando estamos ocupados, no tenemos tiempo, hermanos, para ver los detalles de otros. Entonces, hermanos, es importante el hacer la obra de acuerdo a como Dios nos estableció, o como Jesús nos estableció. La pregunta que yo pongo aquí es: ¿usted está dispuesto a tener un discípulo? ¿Está dispuesto a ahora no quedarse con la enseñanza de la pregunta 1 y la pregunta 2, que ya lo afirmamos, que educamos en casa y aquí en el templo? Ahora la pregunta es, hermanos, ¿estamos dispuestos a tener nuestros discípulos? ¿O tener mínimo un discípulo? Y que cuando venga el Señor nos podamos presentar con unas 3, 4, 5 almas, no sé, los que sean necesarios, hermanos, y que ellos hayan sido el resultado
porque usted y yo nos hemos enfocado también en llamarlos a que se arrepientan. Porque recuerden, hermanos, que el Señor a través del profeta nos dice que si un alma se pierde, está bajo nuestra responsabilidad y nos va a demandar cuentas porque Él se haya perdido, hermanos. Entonces su sangre se nos va a demandar a nosotros, aunque va a responder a aquella persona por su propio pecado, pero somos responsables de transmitir, hermanos, la palabra. Entonces, en esta parte, hermanos, quiero decirles que en el texto se nos está diciendo, hermanos, un aspecto muy importante. Vemos al siguiente recuadro, aprendemos aquí, hermanos, en el siguiente recuadro. En este recuadro se nos habla del prediscipulado, la etapa 1, el 2, el 3 y el 4, el papel de Jesús. Jesús invita. Quienes invitan en este caso, hermanos, a los discípulos. Él es el ejemplo, Él es el maestro que explica, es decir, es el proceso que debe seguir el discipulador. El maestro alienta y Jesús, hermanos, ahora delega. También los discípulos deben reproducir lo que ellos aprendieron. El papel de los discípulos es buscar. Ellos encuentran a Jesús, ven a Jesús y lo imitan, porque después los vemos, hermanos, yendo a predicar la palabra de Dios y luego salen y ministran. Y después, hermanos, la etapa final, en la etapa 4, se convierten en apóstoles. Entonces, realmente eso es lo que dice, han crecido, hermanos. Han crecido y ahora están edificando el cuerpo de Cristo. La situación, hermanos, es, quieren saber si Jesús es el Mesías prometido, y muchos de ellos vinieron a Él. Observan a Jesús, su ministerio y su misión. Etapa 2, interactúan públicamente con Jesús. En la etapa 3, prueban la autoridad de Jesús en ellos, porque acuérdense que cuando fueron ellos a predicar la palabra, ellos crecieron y ellos también pues empezaron a reproducir lo que Jesús les estaba diciendo. Y cuando ellos regresan, le dijeron a Jesús, oye Jesús, estamos contentos porque hasta los demonios se nos sujetaban. Entonces, hermanos, ellos prueban que la autoridad que Jesús les ha dado para cumplir la misión va al acompañamiento del Señor y su autoridad. Y finalmente asumen la responsabilidad de hacer discípulos, porque los vemos, hermanos, ya en Hechos, la iglesia creciendo y los discípulos, hermanos, o los apóstoles ya trabajando de una manera muy fuerte. Y bueno, vamos a la siguiente pregunta. La cuarta, la casa y el reino de Dios. Aquí vamos a ver en qué lugares, hermanos, se ha transmitido, se ha enseñado la palabra. Y una de las grandes lecciones que nos dejó la pandemia es que la iglesia no está contenida en los templos y la educación también, hermano, tampoco está contenida en las aulas. Aunque anhelamos regresar, hermanos, y Dios nos permite regresar un día, pero nos damos cuenta, hermanos, que no solamente podemos ser iglesia dentro del templo, sino también en nuestros hogares. Y ya vimos, hermanos, los resultados de esta bendición. La casa como lugar y grupo familiar fue uno de los espacios privilegiados de la actuación de Jesús y de sus seguidores. No por su valor en sí mismo, sino por las posibilidades que tenían para realizar el reino de Dios. Entonces, en primer lugar está el templo. En el judaísmo, de la época de Jesús, fue una religión del templo. Y Jesús acude al templo. Lo vemos en Marcos 1, 15 al 19, Juan 2, 14 al 16. Vemos a Jesús asistiendo al templo. No es menospreciable asistir en el templo. Pero aquí puede ocurrir, hermanos, un fenómeno. Si no estamos adecuadamente en el enfoque de Dios, puede ocurrir un fenómeno. En el templo podemos venir a escuchar a Dios, lo que dice su palabra, interactuar entre nosotros, participar juntos en el programa, cantar, orar, diezmar, ofrendar y todo. Y a veces pensamos que ahí, hermanos, quedó reducido nuestra lealtad y nuestra relación con Dios. Diría yo, hermanos, como diría Cristo Jesús en Mateo 23, 23, cuando le dijo a los fariseos, tanto era necesario hacer esto, pero también como lo otro. Entonces nosotros decimos, esos son aspectos importantes que hacemos aquí en el templo. Pero ahora en el templo no solamente venimos a escuchar, sino que ahora tenemos que reproducir, pero puede suceder ese fenómeno cuando dejamos de escuchar. Y ahora también, hermanos, en la sinagoga, recuerden, aquí son los feligreses que van, hermanos, que llegan, tanto en el templo como en la sinagoga. El servicio tenía como centro la lectura y el comentario del texto sagrado.
Jesús acude también a la sinagoga, y eso lo podemos ver en Marcos 1:21, el verso 39, el 3:1 y el 6:2. Ahí, si ustedes han leído en casa, van a darse cuenta, hermanos, que Jesús acude. Tanto en ese tiempo las sinagogas, no es el templo que está, sino son las sinagogas, y él acude a la sinagoga y escucha la palabra de Dios, porque ahí, hermanos, ¿qué se hacía, hermanos? Se tenía la lectura y el comentario del texto sagrado. Y entonces, hermanos, la iglesia o la gente acude a escuchar palabra de Dios y después se van a su casa. Pero parece que hasta ahí se reducía, hermanos. Y porque ese es el peligro cuando no entendemos el propósito de Dios. Pero sin embargo, ya en el punto 3 quiero recalcar esta parte, porque dice que en el punto 3 es la casa. Los discípulos identifican las necesidades de la gente e informan al maestro. ¿Y en dónde, hermanos? En una casa. Encuentran a una mujer enferma de fiebre y va y le informan a Jesús. Es lo que nos dice Marcos 1:29 al 30. En una casa, hermanos, si nosotros consideramos también Marcos 2, y les invito que vayamos a esa lectura, en la casa, noten, hermanos, que son varias actividades que se pueden hacer en la casa, mientras que en el templo, hermanos, se acude al templo a interactuar, hermanos, con los demás hermanos, y en la sinagoga a escuchar la lectura y la explicación del texto sagrado, el comentario del texto, nada más. Pero en la casa sucede mayores cosas, en los hogares. Y vean, hermanos, qué dice el verso 1. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, o sea, en una casa. Y luego dice el texto: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. ¿Y en dónde ocurre toda esta congregación, hermanos? En una casa. En una casa se transmite la palabra de Dios, en un hogar se transmite la palabra de Dios. Es decir, cuando nosotros vamos a un hogar con la intención de explicar la palabra de Dios, ahí, hermanos, esas personas pueden ser perdonadas sus pecados, porque nosotros contemplamos aquí de este paralítico que lo bajaron, hermanos. En el verso 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquí es interesante ver, hermanos, que hay hombres ayudando al paralítico que no puede moverse y no pueden llegar a Dios solo, le ayudan. La iglesia, es decir, usted y yo, podemos ayudar a otros para que puedan acercarse a Jesús. Y es justamente estas actividades se dan en la casa, y en una casa se perdona pecados. Comparten también la mesa con los publicanos, hermanos. Y en el texto nos dice que así: aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Noten, mis amados hermanos, aquí es importantísimo este aspecto. En una casa, hermanos, curiosamente no es en la sinagoga. Jesús no se pasó el tiempo en la sinagoga. Está bien que nosotros hagamos los cultos los sábados, está bien, pero en la semana estemos ocupados en la misión del Señor. Y es en un hogar donde están llegando los publicanos y los pecadores. Es decir, nuestra casa puede ser una bendición para que muchos conozcan la palabra de Dios. Si nosotros abrimos nuestros hogares tal vez para un grupo familiar, por ejemplo. Discuten también teológicamente sobre el ayuno, hermanos, porque hay una pregunta sobre el ayuno en Marcos 18 al 22, y ahí se hablan también de esa palabra de Dios. Es decir, se habla de palabra y se aclara la palabra a quienes tienen dudas. ¿En dónde? ¿En la sinagoga? No, es en la casa. Y después, hermanos, en el comportamiento comunitario, hermanos, en Marcos 9:33 podemos ver también un aspecto muy importante. Y ahorita permítame ubicar el texto. Dice el verso 33 de la siguiente manera: llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa le preguntó: ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Y ahí, hermanos, es donde Jesús escuchó mientras venían discutiendo de quién iba a ser el mayor, y bueno, cada quien quería el primer lugar, hermanos. Pero sin embargo Jesús les empezó a aclarar que ese comportamiento no era adecuado, pero además ahí, hermanos, en esa plática les empezó a decir
y a ubicar de la manera más adecuada. Entonces, es importante que en la casa, hermanos, en el hogar, suceden muchas cosas en beneficio, no solamente para nosotros, sino también en beneficio para otras personas. Y entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque partimos la primera pregunta, que ¿dónde se educa, hermanos? Se educa desde la casa en primer lugar. En el templo venimos a equiparnos, venimos a prepararnos y después salimos, hermanos, para aplicar este principio de que nuestro hogar sea una bendición. Puede ser su casa o puede ser la casa de otra persona que usted pueda ir a visitar con la intención de transmitirle la palabra. Ahí usted va a conocer las necesidades de la persona, sus necesidades espirituales, sus preguntas, y entonces ahí puede usted ya transmitir, o podemos transmitir y cumplir la misión del Señor: id y predicad. Es lo que se nos dice en Mateo 28. Entonces el templo y la sinagoga eran espacios de congregación formales, como nuestro templo, hermanos. Mientras la casa es un espacio cotidiano donde convivimos. ¿Qué implicaciones tiene esto para la misión? ¿Qué pasos concretos deberían ser tomados para promover la educación cristiana en el hogar? Hermanos, nuestra casa realmente puede ser una bendición tan importante para nuestra familia o para la sociedad, siempre y cuando nosotros tomemos nuestra casa también como una escuela donde se transmiten valores cristianos. Ya le dije en dos cosas: uno, donde usted puede abrir su casa para transmitir la palabra de Dios como un grupo familiar; o segundo, de ir a una casa donde alguien que le haya abierto su hogar vaya y transmita, hable, aparte un tiempo, hermanos, en la semana, y será de mucha bendición. Vamos concluyendo, hermanos, en la aplicación. Anoten en una hoja 3 ideas que consideres sean importantes para implementar o mejorar la educación cristiana en su iglesia local, respondiendo a la pregunta del punto 1, numeral 1 del análisis. Y aquí, hermanos, como primer punto yo les diría, empecemos a educar desde nuestro hogar. Y cuando estemos aquí en el templo, hermanos, recibamos la preparación, pero no nos quedemos con esto, hermanos. Y después vayamos y platiquemos y hablemos de esto, lo que hemos aprendido. Eso es justamente lo que hicieron los discípulos. Es importante, hermanos, hacer esto y aplicar esto, hermanos, en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia y en la vida de la sociedad. Hoy nos quejamos que la sociedad es violenta, pero nos preguntamos, hermanos, ¿por qué la sociedad es violenta? Porque tal vez nosotros hemos dejado también de educar a la sociedad. Es nuestra responsabilidad de transmitir la palabra. Después el 2 dice: reflexione si ha valorado el llamamiento principal citado en Hechos 6:2 y responda de manera afirmativa o negativa según sea el caso. Sí, si es que usted dice sí ha valorado, ¿por qué? ¿Qué está haciendo o qué estamos haciendo? Porque si decimos que sí estamos valorando, entonces decimos, bueno, pues los apóstoles dijeron, bueno, parece que no estamos haciendo las cosas correctas. Hay otros hermanos que pueden servir las mesas y nosotros estamos ocupados toda la semana y todo el día y todo el mes para servir las mesas cuando otros lo podrían hacer. Y entonces retoman su trabajo principal. Y entonces nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, podríamos decir, hermanos, si es que sí, entonces digamos qué cosa ha hecho usted. ¿Qué cosa está haciendo más bien? Puede usted decir, bueno, pues estoy visitando a una familia, estoy visitando a dos familias semanalmente, no sé. Hablo así de manera intencionada, buscada, hermanos. A eso se refiere la pregunta que consideramos hace rato. De manera intencional, ya hablé con la persona, me abre su casa, hermanos, me abre su hogar, ahora yo comparto la palabra y estoy así. Si usted dice que no, entonces diría usted, ¿por qué? Pues porque no estoy haciendo nada, nomás me concreto en ir al templo, escuchar el sermón, participar de los cantos, en hacer todo lo que se hace ahí, pero hasta ahí, pero regreso a casa, me enfoco en el trabajo, me enfoco en todo lo que tengo que hacer, y entonces estaríamos diciendo, bueno, entonces tiene razón, entonces es no, porque no está haciendo, yo diría, no está usted siendo fructífero, no está dando frutos. Entonces tenemos que ser muy honestos y decir, bueno, me falta esto y lo tengo que hacer. Y creo, hermanos, que no es nada dificultoso, porque si hubiera sido dificultoso, creo que el Señor mismo no nos hubiera dicho, hazlo. Él está con nosotros, así que, hermanos, cumplamos esta misión. El tercero dice, determine de manera personal
cómo puede testificar su fe en Dios a las personas que lo rodean dentro y fuera de la iglesia. Acuérdense que la iglesia es sal y luz. Si hemos dejado de brillar, ¿por qué? Si hemos dejado darle sabor al mundo, y en este caso se refiere a la transmisión de los valores cristianos, ¿por qué lo hemos hecho? Entonces aquí dice, determine de manera personal cómo puede testificar su fe en Dios a las personas que lo rodean dentro y fuera de la iglesia. Dentro de la familia, hermanos, yo tengo la responsabilidad de transmitirle a mis hijas la fe. A mí no me gustaría, hermanos, que si Dios nos permite y somos fieles y resucitamos en el día postrero, a mí no me gustaría en forma particular de no ver a mis hijas ahí. Ellas van a ser responsables de su descendencia, si Dios les permite. Pero lo mío, mi interés es que ellas tengan esa formación. Y debemos preocuparnos, o en caso mío digo, pues debo preocuparme porque cuando venga la resurrección y venga el Señor, quiero verlas ahí. Y porque si no pasa esto, hermanos, ya les dije, hermanos, nuestros hijos se van a ir al mundo ahí le está abriendo los brazos, con los brazos abiertos, hermanos, lo está esperando. El mundo tiene antivalores, que los pierde, que los seduce, porque son llamativos las cosas, pero sin embargo, cuando tienen una formación desde la casa, indudablemente, hermanos, van a preservarse. Entonces, primera responsabilidad. Después, en base a esta pregunta diría, y fuera de la iglesia, ya le he venido comentando, puede usted contactar, si usted dice, pues tengo un amigo, y la pregunta que yo le haría, ¿ama a su amigo? ¿Estima a su amigo? Y yo creo que la respuesta que usted diría, sí, lo estimo y lo amo. Bueno, entonces no permita que se pierda, transmítele la palabra de Dios. Un vecino que se lleva bien con usted, que nada más trata usted, buenos días, buenas tardes, y platica de otras cosas, ahora propóngale que estudiar la palabra de Dios con ellas, y yo creo que sí puede ser posible. Entonces, si invertimos ese tiempo, hermanos, no solamente en nuestras cosas, indudablemente, hermanos, vamos a crecer nosotros de manera personal, y va a crecer nuestra iglesia. Entonces, invite a los no creyentes para que aprendan a vivir de manera diferente, guiándolos hacia una nueva humanidad en Jesús, porque se trata de que el que está en Cristo, nueva criatura es, dijo el apóstol Pablo. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Entonces es una nueva humanidad, con valores diferentes, con valores de Dios, con una formación cristiana, donde sabrán enfrentarse en situaciones de crisis, ante los problemas sabrán cómo reaccionar, ante las situaciones que se vive también sabrán cómo vivirlo, pero todo de acuerdo a la voluntad de Dios, porque se trata de que esa humanidad perdida tenga una nueva formación en el Señor. Y Pablo lo dijo de otra manera, diría, si antes mi cuerpo la utilizaba para hacer cosas malas, y mis manos y mis ojos, bueno, todo mi cuerpo, ahora seré instrumento de la justicia. Entonces trata de que esa persona cambie y sea una nueva persona en Cristo Jesús. Esa es nuestra responsabilidad y debemos guiarlas hacia ahí, hermanos. Entonces, guiándolos hacia una nueva humanidad en Jesús y a tener comunión con Dios, con esperanza en la justicia y para la verdad. Entonces, todo esto, hermanos, es importante porque nos da a entender, hermanos, si empezamos nuestra educación, recordemos, desde la casa, primero, es nuestro principal objetivo en la casa, nuestra familia, nuestro pequeño rebaño, que sean temerosos de Dios, porque no vaya a ser que nada más nosotros vengamos a la iglesia y nuestros hijos ya no quieren venir y al rato se va a morir usted o se van a morir ustedes como padres y sus hijos alejados de Dios. Ese es el riesgo. Entonces, eduquemos desde la casa. Y luego en la iglesia aquí pues vamos a seguir recibiendo la preparación para ir a buscar a otras personas y para eso creo que la iglesia a nivel nacional tenemos literatura a compartir. ¿Sabe qué? Con esta literatura puede usted a compartir la palabra de Dios, hágalo y no se necesita ir a hacer apología, hermanos, porque muchas veces la pregunta que me han hecho, hermano, ¿y qué pasa si nos preguntan de esto? ¿Y qué pasa si nos preguntan de eso? No, cuando usted lleva ya ciertos estudios, llegará el momento que tiene que llegar hasta ahí, pero primero tiene que seguir los pasos que le indican los manuales, por ejemplo, de ir a transmitir la palabra de Dios. Usted no va a ir a decirle, oye, tú estás equivocado por esto y obviamente va a provocar una discusión, pero si usted lleva la palabra de Dios, las personas se prestan a escuchar
y cuando tienen una duda y usted no tiene una respuesta, obviamente usted le pide tiempo, y eso es algo también sano. Bueno, vamos concluyendo. Dice la palabra: cuando la iglesia es fiel al Señor, siempre será de bendición, no solo para sus miembros, sino para la sociedad y culturas donde se establece. Entonces nosotros somos una bendición para nuestra iglesia y somos una bendición para la humanidad, hermanos. Y luego dice: preparemos a los creyentes para participar de la misión. Tengamos presente que la iglesia representa el cuerpo de Cristo en la tierra. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso lo que la gente piense de Jesús será nuestra responsabilidad. Por ejemplo, cuando Jesús, cuenta una anécdota, hermanos, que cuando Jesús llegó con su padre, le dijo, ya cumplí la misión. Y dijo, ya, entonces, ¿y qué pasa si fracasas? No, Señor, yo me anticipé porque llamé a 12. Bueno, ¿y si esos 12 te fallan? Pues, Señor, llamé a 120. ¿Y si esos 120 te fallan? Pues llamé a 3,000. Y si esos 3,000 te fallan, pues llamé a toda una iglesia para que cumpla la misión en la tierra. Y si te falla esa iglesia, pues entonces habré fallado. Es una anécdota, obviamente, hermanos. Entonces, fallará la misión si nosotros no nos involucramos, si nosotros no vivimos la misión, y nada más nos preocuparemos en alimentarnos nosotros mismos. Pero ojalá, hermanos, que la iglesia, a partir de todas estas lecciones que estamos viendo, hermanos, podamos aprender, o más bien recibir esa motivación y esa exhortación de Dios y la abracemos, para que no seamos simples oyentes como hasta hoy lo hemos sido. Porque eso es lo que tenemos que reconocer: hemos sido simples oyentes y no nos hemos preocupado en transmitir la palabra de Dios en nuestra familia, porque se ve, hermanos, el resultado. Hay hijos que no quieren venir y los padres no están haciendo nada, y hacia afuera pues mucho menos hemos estado muy estáticos. Entonces el Señor no va a fallar, porque si no hacemos nosotros la misión, otros lo harán, hermanos. Entonces, pero no permitamos que eso pase, porque el Señor fue muy claro cuando dijo: si tú no hablas, las piedras hablarían. Y he escuchado hablar a las piedras, hermanos, y no se sorprenda, porque sí he escuchado hablar las piedras. He escuchado hablar los borrachitos, hermanos, hablar de la palabra de Dios, y están diciendo una verdad bíblica, aunque ellos no la estén viviendo. Entonces sí estamos escuchando. Ellos a veces en su camino están hablando, y nosotros, la pregunta es: ¿qué estamos haciendo? Entonces reconozcamos nuestro pecado y también reconozcamos nuestras fallas y cambiemos para la gloria de nuestro Dios. Entonces, hermanos, no se nos olvide: eduquemos en casa, nos eduquemos desde aquí, preparémonos para ser útiles, hermanos, a la sociedad, y poder también llevarlos a los pies de Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos, y deseo con todo mi corazón que Dios nos haga fructíferos. Paz a ustedes. Bien, amados hermanos, hemos estudiado esta escuela sabática, sabiendo que como iglesia se tiene una misión: educar desde casa, el inculcar eso, porque ciertamente nos decía nuestro pastor, qué triste sería el hecho de que nos preguntara: y bien, hijo, ¿cuántas almas trajiste a mí? Y que nuestra respuesta sería: ninguna. Sin duda, hermanos, hemos sido llamados a cumplir con esa misión de llevar las buenas nuevas, con esa misión de traer nuevas almas, y claro, no olvidando a la familia. Y bien, hermanos, también queremos alabar a nuestro Dios a través de las ofrendas y diezmos. Los invito a que en estos momentos, hermanos, recojamos las ofrendas y los diezmos desde casita. Puedan ustedes ahí como familia recolectarlas,
Y mientras eso pasa, hermanos, quiero que entonemos este canto, estos cantos que hablan de esa confianza, de ese amor que tenemos y debemos de sentir hacia nuestro Dios, que Él nos ha dado, nos ha bendecido, nos ha cuidado durante esta semana, nos ha protegido bajo su mano. Y vamos a decirle a nuestro Dios que le amamos. Y vamos a decirlo a través de este canto mientras ustedes hacen la recolección de los diezmos y ofrendas. Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro. Todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Te amo, es todo lo que puedo decir. Te adoro, te adoro. Todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré. No importa lo que pueda venir. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz en ti. Confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Ser feliz. Amén, hermanos. Y nos llevemos estas palabras, que siempre nuestra confianza esté en nuestro Dios, que reposemos en Él. Y hermanos, hemos llegado al momento de culminar estos
estos programas, de esta mañana, y esperando que en la tarde, hermanos, en punto de las 4:15, nos puedan volver a sintonizar, y esperando que en esta mañana, hermanos, haya sido de bendición este culto. Y dejo el lugar a nuestro pastor, quien va a concluir con la oración, y que Dios les bendiga, hermanos. Paz a vosotros. Paz a vosotros, hermanos. En este momento vamos a orar a nuestro Dios y agradecemos porque nos ha permitido pues estudiar la palabra y pues estamos como iglesia agradecidos porque nos alimenta. Oremos, hermanos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta mañana por bendecirnos, Señor, con tu palabra, con la escuela, con la exhortación. Gracias porque tu iglesia ha participado, gracias porque tu iglesia también, Señor, ha razonado y también hemos reflexionado sobre las cosas que hemos dejado de hacer, y te pedimos, Padre, que nos des siempre de tu Espíritu Santo para tener esta capacidad de responder al llamado que tú nos haces, para que nosotros podamos educar desde la casa, educarnos desde aquí para poder ser luz y sal en la tierra, Padre, y cumplir de esta manera la misión. Muchas gracias, bendice a tus hijos en el trabajo, llévalos con tu bendición, Señor, y gracias, Padre Santo, por tu grande majestad y grande gloria que se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Nos despedimos, Señor, clausuramos este culto, pero con la confianza, Padre, de que seguirás estando con nosotros. Gracias por los diezmos, gracias por las ofrendas y gracias por el trabajo de tus hijos. Así que ponemos todo en tus manos y gracias por habernos permitido cantarte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, que la gracia de nuestro Señor y la participación de su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y paz a vos.